Hola, hoy día quiero compartirle o que conversemos o hablemos del cambio en centro educativo y cómo eliminar la resistencia de las personas que forman la comunidad educativa. Entonces, primero tenemos que entender que el cambio es como principio inherente de la condición humana, que lo más constante en la vida es el cambio. Y como dice Heráclito, todo fluye y nada permanece. Y también ir entendiendo que el que no está dispuesto a cambiar no evoluciona y corre el grave peligro de desaparecer. Entonces, ¿qué entendemos por cambio? Entendemos como cambio la capacidad de adaptación que poseen las organizaciones para dar respuesta efectiva a las transformaciones que van ocurriendo tanto en el medio externo como interno de la organización, y que la gestión del cambio efectiva debe promover una cultura de mejora, incidiendo en la forma de pensar y actuar de la comunidad escolar. Entonces el cambio siempre va a ir en orientación de ir mejorando el, el servicio de la comunidad educativa, y eso va a generar resistencia, pero tenemos que entender que el cambio es parte del proceso de la humanidad y que siempre estamos en constante evolución, y no podemos correr el riesgo de una institución educativa de quedarse estancado y de sentir que tocamos techo porque tenemos buenos resultados y no querer ir mejorando. Siempre tenemos que ir realizando cambios y adaptarnos a ellos. Los tipos de cambio en la organización pueden ser radical en forma drástica o evolutivo en forma gradual. Por ejemplo, un cambio radical en forma drástica fue cuando de un día para otro pasamos a tiempos de pandemia, donde tuvimos que aprender a hacer clases online y buscar la forma de cómo poder responder a las demandas y a las necesidades de la sociedad actual, de un minuto a otro, donde nadie estaba capacitado para poder realizar ese tipo de clase, y hubo un esfuerzo pero gigante de parte de todos los profesores de las organizaciones de poder responder de mejor manera a esa necesidad y a esas demandas que vivimos en tiempos de pandemia. El otro, el otro tipo de cambio en las organizaciones es evolutivo, que es en forma gradual. Por ejemplo, cuando se empezó a implementar el decreto 83 con el DUA, que partió en el 2018, después en el 2019 para el segundo siglo y 2020, y ahora ya está implementado. O cuando vamos implementando, por ejemplo, el decreto 67 de forma gradual, eh, eh, gradual la conceptualización, los instrumentos, las técnicas y las orientaciones para poder ser aplicadas en el aula. O cuando se capacita un cuerpo de docentes y van aplicando de forma gradual las estrategias que van adquiriendo en una capacitación. ¿Por qué es necesario cambiar? Las instituciones funcionan en un ambiente que está en constante cambio. Entonces necesitamos ir actualizando para poder responder a las necesidades y a las demandas que se le va presentando a la organización, que pueden ser condiciones de mercado, tecnología, competencia, costos de insumo, exigencias de los clientes. Entonces, la institución educativa no se puede estancar, está en permanente evolución, rodando y generando cambio para poder responder y satisfacer las necesidades del cliente. Recordemos que los alumnos y los apoderados son nuestros clientes y nosotros tenemos que responder a esas necesidades, no ellos responder a las necesidades de nosotros. Razones por qué se originan los cambios. Eh, los cambios se originan primero por la tecnología, la innovación, la demanda de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y competencias. Como dije anteriormente, en el tiempo de pandemia tuvimos que los profesores rápidamente eh, apoderarse de la tecnología para poder conectarse, hacer clases online, eh, usar formularios, aplicaciones de internet para hacer las clases más interactivas, cosa que ya no debe quedar ahí en el pasado, sino se debe seguir aplicando. Por lo menos yo lo sigo aplicando en mis clases. Otra causa o razones por qué se generan los cambios son los cambios estructurales, que se refieren a los cambios de la estructura de las autoridades. Por ejemplo, el DAEM, cuando se
cambio a la autoridad del INAEM, obviamente se van a ir generando cambios también, como los servicios locales o los directivos de una institución, etcétera. Cuando se genera ese cambio estructural de una organización, obviamente va a percudir en la rutina que había en el centro educativo, y se van a ir realizando nuevas tareas, se van a exigir nuevas demandas, nuevas formas de funcionar. El tercer punto son cambios de legislación que se pueden mezclar con los cambios de la estructura del punto 2. En crisis, por ejemplo, que dijimos en pandemia, también son motivos que generan cambios en los centros educativos, cambios de cultura, lo cual son mucho más profundos y complejos. Si la institución está en un contexto y se genera un cambio de cultura radical, por ejemplo, con la llegada de extranjeros al país, se generan cambios que son demasiado profundos y más complejos, donde tenemos que ir eliminando barreras para que los estudiantes puedan acceder al aprendizaje y a la educación. La resistencia, causas que generan la resistencia. Uno de los primeros, que los procesos de cambio surgen de muchas preguntas y dudas. También porque las personas toman actitudes diversas. Por ejemplo, parten de que no lo haré, no puedo hacerlo, después quiero hacerlo, después se preguntan cómo hacerlo, después trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré y sí se puede. Pero siempre hay un momento en que me voy a resistir al cambio, y la idea es que veamos cuáles son las causas que generan esta resistencia y cómo poder tener estrategias como directivos o profesores, ir eliminando esta resistencia. Por ejemplo, está la resistencia al cambio, la emocional, que no quiero. Aparecen cuestionamientos tipo: ¿estoy preparado para el nuevo escenario? ¿Tengo las habilidades y competencias? ¿Tengo el apoyo de mis superiores? ¿Estoy en condiciones para hacerlo? Entonces, la estrategia que podemos tener para generar esto es escuchar las inquietudes de los profesorados, de los asistentes de la educación, de los apoderados, de los alumnos, mostrar los beneficios del cambio, decir a la comunidad cuáles van a ser los beneficios de realizar el cambio en la organización, porque de esta forma no nos está funcionando. Es como sociabilizar los objetivos y los beneficios que vamos a tener. Y también promover la participación y el involucramiento temprano de toda la comunidad. Cuando toda la comunidad está involucrada, vamos a asegurar que todos quieran participar y van a ser parte de este proceso, y se va a ir eliminando esa resistencia al cambio. Pero si yo genero el cambio de forma drástica, imponiendo el cambio, obviamente voy a generar resistencia, porque los profesores no se van a sentir preparados, se van a cuestionar y van a entrar la duda, y van a hacer todo lo posible para dificultar este cambio en una organización. También está la resistencia al cambio en la parte conductual, donde dicen no puedo hacerlo, y aparecen cuestionamientos tipo: no voy a participar, rechazo lo que se propone, la nueva visión, la nueva misión del colegio, entorpezco el trabajo, no estoy a la altura de lo que se necesita. Entonces, en este tipo es como cuando llega un cuerpo directivo a una institución y se proponen nuevas formas de trabajar, y los profesores ya, 10 años, 15 años trabajando en la misma organización, obviamente se va a generar una resistencia en la parte conductual. Entonces, la idea es evitar esa resistencia, para que no rechacen las nuevas propuestas y se vayan actualizando. También es importante que los profesores actualicen sus conocimientos en la parte pedagógica y disciplinaria. Entonces, estrategias para eliminar esta resistencia y estrategias de cambio sería identificar las brechas de competencia entre los cuerpos docentes, diseñar, porque no podemos decir que todo lo que no podemos mencionar o decirle a los profesores que todo lo que hacen está mal. Entonces, identificar la brecha entre sus competencias y las deseadas, diseñar un plan y una estrategia para poder aplicar el nuevo cambio, reorganizar los roles y responsabilidades para, como dije anteriormente, se vayan sintiendo mucho más comprometidos. Otra resistencia al cambio es la parte cognitiva, cuando digo no conozco esto. Entonces salen preguntas o inseguridades como: conozco el porqué, cómo y cuándo del cambio, cómo afectará en mí el cambio, qué ganaré o perderé con
aceptar este cambio, cuál será mi situación después del cambio, me despedirán, seguiré trabajando, me bajarán las horas, etcétera. Entonces, estrategias de cambio sería diseñar un plan de comunicación que transmita la visión del cambio, eh, sus razones y la etapa del proyecto y el camino para alcanzar el objetivo. Entonces, si diseñamos este plan y transmitimos cuál es la visión, las consecuencias, los beneficios, las razones de por qué justificar, por qué el cambio, aquí lo importante es sociabilizar el cambio y mostrar el plan, la etapa y que todos se vayan sumando a este proceso. Ahora veremos estrategias de cómo superar el cambio. El primer punto es comunicación y apoyo. En este caso se refiere a cómo entregar la información pertinente y en los momentos adecuados para evitar los rumores, los malentendidos y en especial poder brindar apoyo a los que presenten dificultades para poder adaptarse a este cambio. En el punto 2, que es participación e involucramiento, incorporar a las personas, en especial aquellas personas que expresan más inquietudes, escuchar también, incorporar sus sugerencias, comprometerlos activamente en la implementación, hacer estas personas que generalmente hacen más resistencia al cambio, tratar de que no se transformen en obstáculos y sino en oportunidades para poder generar el cambio. Tomar a esas personas y asignarles responsabilidades y que se sientan parte de este proceso para poder realizar el cambio y no dejarlas a un lado. El tercer punto serían facilidades y apoyo. Esta estrategia puede incluir asesoría, capacitaciones internas para las nuevas funciones, adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Si yo quiero generar un cambio en una institución educativa, que se aplique una nueva estrategia metodológica, capacitar a los profesores que tengan toda la herramienta y los asesoramientos disponibles para que se pueda aplicar este cambio. Negociación y acuerdos. En el cuarto punto, es importante negociar cuando se cuenta con grupos poderosos de oposición. Cuando nos encontramos con un grupo grande que se opone a esto, es necesario ir negociando y llegando a acuerdos con ellos para establecer acuerdos básicos para así posibilitar el proceso de cambio. En el punto 5 dice mostrar los beneficios del cambio, es anticipar lo que ocurre, mostrar que el cambio traerá mejores condiciones y mejores prácticas y mejores beneficios para la organización, tanto para los estudiantes, profesores, apoderados, etcétera, y que va en busca de la visión y la misión de la institución. El último punto, que dice 5, pero es 6, perdón, me equivoqué, es estimular a los facilitadores, destacar en forma pública a quienes se muestran colaborativos y abiertos al proceso de cambio y así estimular positivamente los esfuerzos de estas personas que están siendo parte de este proceso. Entonces, aquí lo primordial es sociabilizar, comunicar los objetivos, cuáles son los resultados, explicar cuáles son las causas, las razones por qué se genera el cambio, hacer partícipe a la gente, llegar a acuerdos, negociar con la gente que se opone a esto y estimular constantemente a corto plazo para que las personas se sientan reconocidas dentro de este proceso. Que eso es el cambio en centros educativos y cómo eliminar la resistencia de las personas. Chao, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.